10 de la mañana, 15 minutos. Aquí estamos juntos acompañándote, como lo hacemos todos los días en la Tucumanidad Hecha Radio. Hablamos de lo que pasó en el Congreso de la Nación, presupuesto aprobado, pero rechazo al capítulo 11, justamente de esta ley de presupuesto. Este capítulo que derogaba la ley de financiamiento universitario y de discapacidad. Estos puntos que tenían en vilo a miles de argentinos, ¿no? Por un lado, si hablamos del financiamiento universitario y también de discapacidad. ¿Y cómo lo ha vivido ella? Porque hablamos de miles de argentinos, pero pocas veces nos detenemos a hablar de casos en particular, que son un mundo en cada hogar, ¿no? Por eso le damos los buenos días a Soledad López Maza. Ella es mamá de Simón, un nene tucumano con autismo. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día. Hola, Ana, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Gabriel saludándote. ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado en el Congreso? Porque la verdad que fueron horas de mucho nerviosismo que se vivían en algunos momentos y sobre todo antes de la votación. La verdad que ha sido bastante angustiante. Teníamos el día viernes, se coló la noticia de que un juez federal de Campana había intimado al gobierno nacional para que se ponga en plena vigencia la ley de emergencia en discapacidad, lo cual era un triunfo. Sí. La alegría nos duró muy poco porque el día lunes nos enteramos de que el proyecto de presupuesto tenía este artículo específico donde pedía la derogación de dos leyes por su número, no nombraba cuál era el nombre de estas leyes. Y una de esas era la ley de emergencia en discapacidad, la otra la ley de financiamiento universitario. Realmente son golpes que uno no se espera, menos a esta altura del año, porque estaba debutando prácticamente, y comenzamos nuevamente con la movida que venimos haciendo las familias de personas con discapacidad ya hace un tiempo, para tratar de levantar la voz y poner al tanto a la sociedad de lo que estaba pasando. A esto se sumó que empezaron a ocultar voluntades, por decirlo de alguna manera, en distintas provincias. El gobierno estaba ofreciendo ayudas económicas, adelanto del Tesoro Nacional, a las provincias cuyos legisladores voten el presupuesto sin ninguna objeción. Eso se incluía la derogación de estas leyes, lo cual nos ponía el panorama mucho más difícil, porque sabemos cómo funciona la política, ¿no? La verdad, yo seguí el tratamiento de la ley ayer, hasta que se pasó el artículo 11, hasta antes del tratamiento, porque incluso se pidió una moción para tratar ese capítulo artículo por artículo. Recordemos que lo que se había acordado de la sesión era que no se iba a tratar artículo por artículo, sino todos los capítulos. El capítulo 11 era el capítulo que contenía este artículo que promovía la derogación de la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, al votarse el capítulo completo, había dos opciones: o se rechazaban todos los artículos que estaban dentro de este capítulo, o se aprobaban todos juntos. Cuando uno estaba viendo la sesión parecía que se iba a aprobar todo, porque no se accedió incluso ante esta moción para que se trate ese capítulo en particular, artículo por artículo. Estábamos ya como un poco entregados, por decirlo de alguna manera. Bueno, nos tomó por sorpresa, o sea, la negativa, la mayoría de votos negativos para este capítulo completo. Nos tomó por sorpresa, lo vi en vivo, estaba en cama con Simón precisamente viendo la votación, y mi esposo estaba viendo en otro tele en la planta baja la votación también. Lo festejamos justo hoy 18 de diciembre, 2 años del último campeonato mundial. Lo claro, como si fuera el mundial. Llorando, saltando, abrazados los tres. Creo que lloré como hasta las 3 de la mañana que me logré dormir. La verdad que con mucha emoción. Tenía la esperanza perdida, pero bueno, siento que anoche me acosté en una Argentina un poquitito más justa. Que con un poco más de esperanza. Soledad, ¿cómo fue este año? ¿Cómo fue pelearla con respecto a las terapias, a lo que tu hijo necesita? ¿Qué servicios se vieron afectados justamente por esta política nacional?
vienen siendo, a ver, antes que nada quiero aclarar que todos los años y en todos los gobiernos para el sector de discapacidad es muy difícil. Sí. Lo hemos tenido, mi hijo tiene 7 años, desde que nosotros tenemos su diagnóstico de la necesidad de terapias y de tratamientos, no hemos tenido años fáciles. Estos últimos años han sido particularmente muy difíciles porque, por un lado, hay una falta de control absoluta en las obras sociales, y las obras sociales no quieren tratamientos con mucha facilidad, incluso a quienes tenemos amparos de salud ganados. O sea, hay una falta de control. Por otra parte, tenemos también retrasos permanentes. O sea, siempre hubo un atraso de aproximadamente 3 meses en los pagos por parte de la Nación a los prestadores de discapacidad. Ahora esos retrasos acumulan casi 6 meses, y a eso se le suma la desactualización de los valores que se le pagan a los prestadores. Sí. Están un 70% por debajo de lo que deberían estar en la actualidad, con lo cual lo que sucede es que los prestadores no quieran trabajar claro, porque no hay particular. No claro, disculpa Soledad, intentamos ahora mejorar un poco el audio, le contamos a la gente, estamos hablando con Soledad López Maza, ella es mamá de Simón, un nene de 7 años que tiene autismo, que ya estuvo justamente en el piso de la Tucumana, contándonos cómo ha vivido cómo han vivido muchas familias que tienen algún integrante con discapacidad esta sesión en el Congreso de la Nación. Ella nos decía, la votación justamente del artículo 11 que rechazaba la derogación de la emergencia en discapacidad y también el financiamiento universitario, se vivió como el último gol del Mundial, con lágrimas en los ojos, con mucha emoción y a la vez con esperanza se fue a dormir. Pero al mismo tiempo nos está comentando lo que padece, lo que ha padecido este año y también en los últimos años, y esto también se refleja en muchas familias argentinas y tucumanas que tienen algún miembro con algún tipo de discapacidad. Ahora sí te escuchamos, Soledad, a ver si podemos. Bien, bien. Bueno, les decía esto de que... Se cortó, ya volvemos a llamarla. Bueno, también nos estaba compartiendo, bueno, la situación que viven, a ver, desde el punto de vista de las terapias que tienen que llevar adelante, los tratamientos, de acuerdo a la discapacidad, o en este caso es un niño con el espectro autista, también la situación difícil de las personas que trabajan en las diferentes instituciones. Hemos compartido también la protesta, por ejemplo, en Plaza Independencia, de los transportistas, de diferentes áreas que también se ven afectadas porque hay cobros que no fueron actualizados, gente que realmente no les alcanza para poder llevar adelante el servicio. A ver si ahora te escuchamos, Soledad. Nos estabas hablando justamente de la situación con respecto a las terapias, al tratamiento y también a los prestadores, no me sale la palabra, a los prestadores que también están viviendo una situación compleja. Hola. Ahora sí, ahora te escuchamos. Bueno, les contaba que lamentablemente lo que nos está pasando en este último tiempo es que los prestadores dejan de recibir obras sociales y están trabajando de manera particular. Eso nos obliga a pagar de nuestro bolsillo muchas de las terapias y en algunos casos sucede de que no podemos afrontarlas. Imagínate que tenemos niños que tienen que hacer terapias con 4 profesionales al menos por semana, entonces se hace muy difícil en el contexto económico en el que estamos pagarlas de nuestro bolsillo. Entonces toca decidir qué terapias sí le damos y qué terapias no le damos. Y realmente es algo muy difícil porque tomar la decisión sobre algo que puede tener impacto en el neurodesarrollo de un hijo a futuro es muy duro. Esa es la situación en la que estamos. Sabemos que la victoria de ayer, sabemos que el fallo de este juez federal que obliga al gobierno nacional a dar cumplimiento a la ley de emergencia en discapacidad no nos garantiza que lo hagan, porque la realidad es que venimos por un historial de incumplimientos desde que se comenzó a tratar esta ley. Recordemos que la ley fue tratada 2 veces en este periodo, la segunda vez fue ratificada después de un veto presidencial, y a pesar de eso no tenía cumplimiento. Se dio un aumento irrisorio a los prestadores que no soluciona para nada el problema.
Así que seguimos expectantes, no sabemos cómo va a continuar ahora esto, pero sabemos que por lo menos tenemos la justicia del lado nuestro. Sabemos que está la ley vigente, sabemos que hay una orden judicial de un juez federal para que se ponga en vigencia, y nada, nos queda confiar, nos queda esperar que el gobierno nacional haga una lectura de lo que viene pasando a nivel político y a nivel social con los reclamos del sector para que esto se ponga en vigencia. En ese sentido, bueno, más allá de vos lo venís marcando, que hay una ley vigente, hay incluso algunas órdenes judiciales, y aún así el gobierno nacional, en más de un caso, no los cumple. ¿Saben qué pasos a seguir en tal caso? En caso de que, por ejemplo, ahora estos próximos meses la cosa siga parecida y sigan sin implementar y sin cumplir con lo que mandó una ley sancionada en el Congreso. No sé cuáles son los pasos legales a seguir, pero estoy convencida de que la vía para el cumplimiento de la ley va a ser por la justicia. O sea, no hay voluntad política de darle cumplimiento y de asistir a este sector. O sea, es un sector que estamos hablando, un sector vulnerable de la población. Esto no es una cuestión política. Me cuesta mucho como mamá, me cuesta mucho como ciudadana entender por qué se ha puesto el blanco en la discapacidad como si fuera un enemigo, cuando si bien el discurso es que no hay fondos, estamos viendo permanentemente que hay condonaciones, que hay reducciones impositivas a determinados sectores, con lo cual es difícil creer que no hay fondos. Hay una falta de voluntad evidente y no entendemos por qué se ha declarado como enemigo público al sector de la discapacidad. Esperamos que esto cambie, esperamos que eso depende de la salud. En el caso de mi hijo son terapias, pero hay personas que su vida depende de los tratamientos que reciben por sus diagnósticos, gente que depende de algún artefacto eléctrico para poder respirar, gente que necesita una cirugía, gente que necesita medicamentos. O sea, el caso de mi hijo quizás es el más leve. Hay casos que son realmente muy graves y personas que están en una situación de vulnerabilidad y de desesperación tremenda. Esto no puede esperar, esto es una cuestión de vida o muerte de muchísimas familias. Soledad, te agradecemos mucho este contacto, tu testimonio, el testimonio de Simón, que con sus 7 años está tratando de llevar adelante una vida totalmente normal, llevando adelante sus terapias, pero cuánto tiene que ver la familia en esto, ¿no? La mamá, el papá también, para que él pueda, más allá de todos estos litigios y estas luchas con gigantes, pueda llevar una vida normal, ¿no? Así es, así es. Les agradezco yo a ustedes siempre por el compromiso, por darme este espacio y pedirle también a la gente que se involucre. La discapacidad, como digo siempre, no es solamente un problema de nacimiento. La discapacidad nos puede tocar en cualquier momento de la vida, con una enfermedad, con un accidente, con lo que fuera, y nunca sabemos cuándo vamos a necesitar estos derechos que muchas veces miramos de costado. Empatía con el que lo necesite, con el más vulnerable, por supuesto. Te mandamos un abrazo grande, Soledad, y un beso gigante a Simón también. Muy bien, aquí estábamos en contacto con Soledad López Maza, que ya estuvo con nosotros, ¿no? Conocíamos el testimonio de Simón, su hijo, un niño con autismo, cómo ha sido la realidad a lo largo de este año, de los últimos años, nos decía también, y por supuesto lo que ha pasado en el Congreso de la Nación en el momento de la votación de este artículo que justamente derogaba la ley de financiamiento universitario de discapacidad, que finalmente fue rechazada. 10 de la mañana, 29 minutos, cielo despejado en Tucumán, jornada calurosa vamos a tener hoy en la capital del azúcar. Tenemos de temperatura, estoy buscando, 25 grados. ¿A cuánto vamos hoy? A máxima? 34, Epa. Dice el servicio meteorológico. ¿Te acuerdas que dije que se anticipaban algunas precipitaciones? Pero ya se fueron, ya no están. No hay lluvias hoy. No, nada. Mañana puede ser, a la noche dice chaparrones y tormentas. Mañana con 37 grados. Puede ser, ¿no? Porque mañana vamos a tener una jornada muy calurosa, muy agobiante. Y por ahí cuando se presenta este tipo de situación con tanta humedad, se pueden generar algunos mañana y el sábado. Meteoróloga, Sí. Mañana y el sábado con mucho calor.
Sí, mañana 37. El sábado también. Y siempre tormentas aisladas hacia la tarde-noche. El domingo también. Y acá tengo el miércoles. Y el miércoles es Nochebuena, ¿no? Nochebuena, sí. Sí, también algunos chaparrones hacia la tarde-noche. Bueno, A veces ya nos vamos a la pausa, le digo a Franco, que está, sí, ya nos vamos. Antes era como un tema, si llueve o no llueve para las fiestas, ¿te acordás? sí. Porque Ahora, si se prepara adentro, bueno, ahora comúnmente es en las grandes ciudades, bueno, adentro, depende si vos tenés Sí. tu quinchito, aire libre, pero por ahí en el interior... sí se estila esto, ¿no? de la vereda todavía, Sí, ponele. te juro, Claro, ¿entendés? qué En el lindo. barrio de mi mamá, por ahí, no sé si comes en la vereda, pero termina y haces la sobremesa en la vereda, es como algo muy lejano, parece, pero Hasta todavía... hace unos años se hacía, hay hay barrios. algunos barrios donde se hace también, pero bueno, es verdad que menos común. En otra época era más común. Bueno, en el lugar donde yo vivo todavía pasa eso, ¿eh? Y Ajá. es lindo que vos te claro, haces la compartir con los sobremesa. vecinos, Y los chicos, ¿no? Los chicos que tienen la posibilidad de correr, de jugar, así que bueno. 10:31, nos aguantamos esta jornada Claro que sí. calurosa que tenemos hoy, pero con buena música como siempre. Ya venimos, pausa y también en un ratito, noticias.